gobiernos de Acción Nacional y los gobiernos de Movimiento Ciudadano. Pero déjame terminar nada más, no he terminado, voy a terminar. Por favor, sí. Como yo no quiero que le vaya mal a los estados ni de Guanajuato, ni de Chihuahua, no soy como ustedes de ruin, ¿no? Ahora Arturo también se le va a Azucena por escribir una columna distorsionada. Y por cierto, en Pols vamos 44 puntos arriba. Les vamos a dar la paliza de su vida. Y hay que decirlo también, unos tenis naranjas y un buen jingle no hacen una buena campaña y un buen gobierno. Ya, por dónde salieron, por dónde no salieron. Me parece que la forma prudente y profesional de atender estos casos es recolectando información, guardando la información, que es sustancial para poder aprender a los responsables. No todo se tiene que hacer público, ¿no? Y creo que algo que deberíamos de hacer todas y todos los que deseamos que exista justicia en este caso, pues es dejar que las autoridades colaboren. De veras, ¿sí? Creo que la Fiscalía hará un trabajo de primera, como lo harán también la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de la Ciudad de México y federal. Ahora, ¿qué? Vamos a dejarlo con toda claridad. Abril dice que alguien escribió, sin decir su nombre. Sí, tú a ver, bueno, tú hoy en tu dígamelo. columna, La columnista más leída de la en tu columna decías pero que dígamelo. no sabías si era una estrategia de marketing, me preguntaba, una estrategia de seguridad, una pregunta válida. Yo te vengo a responder que no, que estamos dando resultados. Lo que digo es que estamos si dando muy es real buenos la baja de resultados. homicidios que presume el gobierno actual o es una estrategia de mercadotecnia. En el 2017, por ejemplo, en abril, había 72.8 homicidios. Estos fueron subiendo de forma muy importante hasta el 2019. En 2019 viene un cambio en la política pública que implementa el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018. Y la tendencia es la única herramienta de la estadística, Azucena, con la que tú puedes medir una política pública. A partir de ahí empieza a disminuir. Lo que pasa es que los sinvergüenzas de Acción Nacional y del PRI, que son lo mismo, ¿no? Han utilizado esta desgracia para acumular los homicidios y para presentar una cifra acumulada que deriva, obviamente, de una política pública estadísticamente ascendente y que solo tuvo una reducción hasta ahora. Y por cierto, históricamente, desde hace más de 10 años, no habíamos tenido una cifra tan baja como la que tuvimos apenas en abril. Estoy de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum está dando resultados. A ver, como dejaste en el centro del terreno a MC, porque dices que PAN y PRI lo utilizan, etcétera, y tú sabes mucho de estadística, ¿cuál es tu reflexión, Gibran? Porque lo hemos hablado muchas veces, pero pues las cifras son las cifras. Fíjate que yo, así como experto en cuanti no soy, pero sí sé que para medir una política pública no te puedes basar en una sola variable dependiente, sin pensar en otras que están relacionadas también. Y tampoco puedes pensar que la única variable independiente es la política pública. Es que ¿dónde están? Creo que las cifras son las cifras, ¿no? Sí, las cifras son las cifras. Por eso es importante que partamos de las cifras en blanco y negro, más allá del tema de la narrativa y de la propaganda y de la política, y de aquí para adelante, pues ojalá que nos vaya bien. Claro, yo lo que diría es, Federico miente como respira, O sea, ni que fuera de Morena, y te voy a dar algunos datos muy claros. Primero, la información que presentamos cada martes en la mañanera, en términos de informes de seguridad, es de las fiscalías estatales o de las procuradurías. Aquí sí, está. Pero no. A ver, ahí voy, espérenme tantito. Jalisco no coincide, segundo por ejemplo, tema. y es del secretariado. Segundo tema. No hay suspicacia de que esto sea un error del No gobierno son las fiscalías, federal, es el secretariado Iván que Marcelo. el principal estado con más desaparecidos y con más homicidios es Guanajuato, gobernado por el PAN. Seguido también, y dentro de estos 7 estados que tienen el grande problema, Chihuahua, gobernado por el PAN, Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano. Tan solo estos 3 estados representan el 25% de la cifra de homicidios dolosos y desaparecidos del país. En esa lógica, no, ¿a qué voy? A ver, aquí están. A ver, en esa lógica, Azucena, lo que quiero decir es que eso mata el argumento de que el gobierno federal está ocultando cifras, porque si no, entonces los que estarían participando en ocultar cifras también serían los gobiernos de Acción Nacional y los gobiernos de Movimiento Ciudadano. Pero déjame terminar nada más, voy a terminar. Por favor, sí. Como yo no quiero que le vaya mal a los estados ni de Guanajuato, ni de Chihuahua, no soy como ustedes de ruin, ¿no? Fíjate, Guanajuato, a partir que está coordinándose con el gobierno federal, redujo a menos 48% su cifra de homicidios. Baja California, menos 45%, Estado de México, menos 30%, Chihuahua, menos 26%, Jalisco, menos 19%. Es decir, a partir de que determinaron, incluso los estados de oposición, colaborar con el gobierno de México, la reducción es un dato consistente. Así es que... En homicidios, ¿verdad? En homicidios, claro, por pero supuesto. déjame refutar el argumento de Arturo para que pueda el auditorio calar la inteligencia detrás de su argumento. Te dice de estos gobiernos. En todo caso, lo que te está reconociendo es que los gobiernos de oposición son los únicos que tienen cargada verazmente información al sistema, porque Michoacán, hasta donde yo recuerdo, no lo gobierna la oposición, y estos que no aparecen son de Michoacán. Es tan poco inteligente su argumento que lo que te está reconociendo es que los gobiernos, y la discrepancia de Jalisco, que los gobiernos que no somos Morena, subimos la información sin ocultarla. Arturo, vamos a suponer, sin conceder, homicidios a la baja, desapariciones al alza. ¿Cómo lo explican? Muy sencillo.
Ajá. Las comisiones estatales de desaparecidos tenían sin duda una falla en términos de reporte de los desaparecidos. Incluso si nos vamos al gobierno de Felipe Calderón, podemos encontrar que cuando tuvimos la peor crisis de desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, hubo solamente un reporte de 7 casos. Increíble. Entonces, de pronto la oposición, cuando empieza a comparar los datos anteriores con los datos actuales, pues es evidente que habrá diferencias porque no había fuentes de información fidedignas. ¿Qué está pasando? Luisa María Alcalde, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hace un primer esfuerzo, hace un ejercicio por encontrar a una gran cantidad de desaparecidos, se incorpora el SAT, se incorpora la Secretaría del Bienestar y hacen visitas domiciliarias, hacen un censo y se encuentran más de 30,000 personas o que estaban en sus casas o que no habían quitado el reporte en la fiscalía. O sea, hay un primer encuentro. Y después la doctora ha enviado también ya una iniciativa de ley para modificar y para poder tener sin duda materiales legislativos que nos permitan ser mucho más eficientes. ¿Eso qué va a permitir? Pues va a permitir tener mejor información y es evidente que cuando tengamos mejor información, quizás las cifras van a llegar a un nivel en donde sean confiables, porque hoy lamentablemente no son confiables, y que a partir de ahí podamos determinar, ¿no?, su reducción o su incremento y ver si las políticas públicas que implementamos. Lo que estoy diciendo es, ha habido un esfuerzo significativo por modificar esa ¿Pero por qué no variable. serían confiables ahora? Van a ser confiables porque ya estamos implementando herramientas Pero si no legislativas. son confiables, ¿por qué las que me deje vueltas terminar. axiomáticas? A ver, tenemos una legislación, sí o no, que ya va en camino, que paró en este Que momento. violenta los datos personales y los biométricos Bueno, y que quiere porque León cree que redactarle a un todos son de su policía para condición. atropellar nuestras garantías Porque León individuales. cree que todos son de su No, condición. yo no. Creen que nosotros les vamos a Regresamos utilizar con el final de la para espiar. Unas cosas que me parecen importantes. Una, decir que lamento muchísimo la bajeza política que tienen los miembros del PRIAN, no porque son del PRIAN, fueron aliados a Durango, aunque digan que no iban a ir. Volteó a ver el tuit que publicó Kenia López Rabadán cuando sucedió la tragedia del buque de Escuela Cuauhtémoc. Desde aquí toda la solidaridad a la familia de los 2 cadetes que perdieron su vida. Me parece que este es algo nada más como aprendizaje que la oposición, si quiere ser una mejor oposición, debería de tomar en cuenta, ¿no? No se pueden politizar los temas que son accidentes o tragedias. El segundo tema que me gustaría comentar, para cerrar, es, acabo de contactar a Betsa, nuestra candidata de Gómez Palacio, y me dice que hay, sin duda, mucha necesidad por agua, seguridad, servicios públicos, que hay abandono de la administración pública municipal. Desde Marina Y Vitera me de dice, Morena. Betsa, me dice, no solamente apuestes tu sueldo, apuesta tu aguinaldo porque vas a ganar. Así es que Válgame. es doble o Bueno, nada. platíquenlo en la y lo intimidad. podemos meter, por supuesto, en algún tema que beneficie a la gente de Claro. Gómez Palacio. Fuera del micrófono. Sí, y como bien lo dijimos, no tocaron el tema de Tere Jiménez, es importantísimo. Morena, no cualquier persona, Morena está denunciando al gobierno de Aguascalientes por meterse en las elecciones. Aquí dice, precisamente aquí dice, cómo suben con maletas y 3 horas después regresan sin maletas en un avión privado. O sea, de veras que esto es muy tonto lo que hizo Tere Jiménez, meterse en las elecciones. Pero bueno, más allá, Tere Jiménez no es una blanca paloma. Desde que era alcaldesa de Aguascalientes ya se le acusaba de corrupción y todavía el PAN, igual que Cabeza de Vaca, saben que son gángsters, que son gente criminal y los postulan. Porque ahora todos dicen, ay, Cabeza de Vaca está prófugo. No, el PAN lo hizo diputado local, federal, alcalde de Reynosa, senador, gobernador, y todavía lo quieren hacer diputado ahorita. Entonces también la culpa es de Acción Nacional, que no hay filtros, y sabiendo que Tere Jiménez es una mujer corrupta por comprar luminarias a sobreprecio cuando era alcaldesa de Aguascalientes, ahora es gobernadora. Y todavía, en vez de quedarse con un perfil bajo, calladita y servir a Aguascalientes, sale con estas cosas de estar metiéndose en las elecciones de Durango. Pero bueno, y te dije, como dije, no, alguien también me escribió aquí en los comentarios ayer, oye, toca ese tema. Pues nada más lo tocamos nosotros porque en los medios corporativos no tocan ese tema. Y me gusta también que se haya enfrentado Arturo a Azucena por escribir esas notas de la criminalidad, tergiversando la información. No dijo, como dice Arturo, no dijo que Jalisco, Chihuahua y Guanajuato tienen el 20% de las desapariciones y la inseguridad, y eso no lo escribió en su columna Azucena. Entonces, ese es el periodismo faccioso, te digo lo que te digo. No tiene nada de malo ser periodista faccioso. Lo malo es que ellos, como ella, hay 9 de 10 Azucenas, Ciros, López Dórigas, López San Martín, Pamela Cerdeiras, todos ellos ocupan los espacios y pues tienen secuestrado el micrófono y solamente dan la versión desde su punto de vista privilegiado de derecha. Y pues para eso estamos nosotros, para dar la otra versión. Dime qué piensas.